Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva en Vuelo, el podcast de Dragur, donde conversamos con distintas personas de temas bien variados que tienen que ver con la producción, pero no solamente con la producción, sino también con historias de vida, el uso de la tecnología y un montón de cuestiones vinculadas a cómo es trabajar vinculado al sector agropecuario en el 2025, entre otras cosas, y obviamente por la propia, por la propia firma y por el propio motivo del podcast, todo lo que tiene que ver con la implementación de la tecnología desde muchos ámbitos al rubro agropecuario y de la producción. Hoy tenemos una mesa especial para hablar de agricultura, de cultivos de invierno, de drones, de agricultura de precisión, tecnología vinculada al sector y mucho más como les estaba diciendo, pero sin más me gustaría presentar a los participantes que nos acompañan hoy. El ingeniero agrónomo Federico Ernst, que es integrante de Dragur, participa de la empresa desde hace ya 3 años. Es docente en UTEC y asesora a productores en manejo de fertilización y agricultura de precisión. Franco Rochón, también ingeniero agrónomo, contratista o prestador de servicios. DRAPS se llama la empresa, que comenzaron hace un par de años ya con 3 amigos que son socios, trabajando vinculados a la producción desde Ombúes de la Valle y zonas aledañas. Ahora le vamos a estar preguntando a él también por esto. Y Nicolás Martínez, que es director de Agromotora Flores, también ingeniero agrónomo, productor agrícola, ganadero y lechero, vive en Trinidad, tiene sede ahí su empresa y su familia y bueno, produce en distintos puntos del país también. Así que en primer lugar darle la bienvenida a todos y quizá comenzar contigo, Federico, como anfitrión también, como persona que está dentro de la empresa de Dragur. Darte la bienvenida, agradecerte por participar del podcast Perspectiva en Vuelo y bueno, ya como para ir abriendo un poco el juego, preguntarte dentro de tu trabajo y por la propia docencia que realizás y el asesoramiento a productores, como para abrir juego, ¿qué impacto pensás que puede tener la agricultura de precisión en lo que es la forma de producir en 2025? Bienvenido al podcast. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y por ser parte de esta convocatoria para conversar sobre estos temas que hoy en día, la verdad que vienen teniendo un impacto bastante importante. Y bueno, yo lo veo desde una perspectiva de que ya hace 10 años que trabajo con estos temas, que la agricultura de precisión tiene un papel importante en el sector y en el sistema agrícola, y principalmente cuando los costos empiezan a ser bastante significativos y los márgenes y las rentabilidades se ponen bastante finas, es donde más que hay que mirar los números y bueno, tratar de optimizar principalmente el uso de insumos y para generar mejores rentabilidades y no esquivarle tanto a esas cosas que son capaz que ajenas a los sistemas de producción que tenemos hoy en día. Y bueno, principalmente eso, el impacto más grande es en la utilización de insumos y en generar mayor productividad en la detección, digamos, de las zonas de producción de los campos, que hoy en día hay mucha variabilidad y detectando esa variabilidad se puede repartir mejor, digamos, los insumos en el campo y generar mejores rendimientos. Fede, antes de también darle la bienvenida y empezar a conversar con Franco y Nicolás, hace 3 años que ya estás trabajando en la empresa, pero ¿cuántos años ya vinculado a lo que es la agricultura de precisión y bueno, la investigación respecto a estos temas productivos? Bueno, ya hace capaz que 10 años más o menos que ya estoy trabajando en esto, desde que decidí hacer medio la tesis en lo que es el manejo de suelo y compactación y geoestadística. Ya me empecé a vincular en estos temas. Después hice un posgrado en Buenos Aires y empecé a trabajar tímidamente en algunas empresas y a incorporar los sistemas estos de agricultura de precisión con algún productor. Y la verdad que cada vez más se vienen incorporando más y los productores empiezan a manejarlo un poco mejor los temas y empiezan a entender que tirando la misma cantidad de insumo pero repartiéndolo diferente en el campo se pueden obtener mejores resultados. Bien, ya voy a volver contigo, Fede. Franco Rochón, como decía, ingeniero agrónomo, prestador de servicios vinculados a los drones, lo que es la figura del contratista de maquinaria, pero también en lo que tiene que ver con esta tecnología.
Franco, darte la bienvenida, agradecerte por este rato en el podcast y me gustaría empezar preguntándote de qué forma se da que tenés la idea o tienen la idea con dos amigos socios de poder vincularse a esto que no deja o no dejaba de ser en su momento algo bastante novedoso, ¿no? Bueno, Hernán, bueno, muchas gracias primero por tener en cuenta nuestra empresa, Draps, para participar de este podcast. La verdad que un orgullo de estar haciendo ya parte del segundo podcast. Y bueno, bien como vos decís, tenemos la figura del contratista nueva, totalmente en los drones. Nosotros cuando empezamos hace 2 años eran más las inseguridades y qué iba a pasar de lo certero, ¿no? Por más que nos sentáramos a sacar cuenta, a hacer foda, para acá, para allá, bueno, conocemos cómo es la agricultura acá en la zona, conocemos un montón de productores, pero bueno, no dejaba de ser el dron algo chico, al lado de un mosquito, que acá sobran los mosquitos y todo grande, y veías el dron como algo chico. Entonces, bueno, un poco para apostar para lo propio, y bueno, e innovar, porque en nuestra zona todo lo que sea tecnología tiene su nicho, y en todo lo que es el resto de maquinaria agrícola se ha adoptado de una manera excelente. Y bueno, vimos que podía tener un lugarcito ahí el dron. Y bueno, después de, como te decía, de muchas cuentas, de mucho pensamiento, de ir a Dragur, que lo tenemos a media hora acá de Don Buda a Cardona, y hacer varias pruebas, junto con los otros dos socios, que otro también es ingeniero agrónomo, y el tercero tiene vasta experiencia en cuanto a aplicaciones de fitosanitarios con lo terrestre, con los mosquitos. Le dimos para adelante con un primer equipo, lo compramos en mayo del 23. Justo da que es cuando agarramos los meses más tranquilos, como lo son ahora que estamos en julio y agosto. Pero bueno, moviéndose, nos dimos a conocer, haciendo un trabajito acá, otro allá. Cuando llovía, ahí sí, algunos tenían en cuenta el dron. Hubo productores que la verdad que de entrada lo consideraron como una herramienta totalmente aceptable, ¿viste? A la par de un mosquito, por así decirlo. Mm. Em, y después, en 2023, tuvimos mucho trabajo, que acá se empezó a dar el fenómeno del bicho bolita para las siembras de soja. Ahí hubo mucho trabajo de eso. Y cuando dimos el salto más grande, la verdad, fue en marzo de 2024, cuando esa semana que llovió, no sé si fueron 300 milímetros, que fue algo impresionante, que ahí los cultivos de soja estaban en época de aplicación de insecticida y fungicida. Y ahí sí, si alguien tenía algún miedo o alguna duda con el dron, se le fue totalmente, porque ahí se trabajó mucho, se trabajó bien, agrandamos el equipo, incorporamos un segundo dron. Y bueno, y eso fue la mayor experiencia que hicimos, de lo que traíamos hasta ese momento. Y después algo que ya nos dio mucha tranquilidad fue cuando esas hojas se cosecharon. Los agrónomos nos decían, che, hace 50 días que aplicamos, la soja no está picada, no está manchada, la verdad que el dron funciona, lo vamos a tener como una herramienta totalmente viable, porque algunos estaban también con miedo de que íbamos y le decíamos, no, te vamos a aplicar 10 litros por hectárea, te vamos a aplicar 4 5, y estaban con miedo, pero bueno, los resultados se vieron. Y bueno, ya hemos generado contratos de cero huella con productores, así que la tecnología totalmente instalada, y bueno, y apuntando a crecer, ¿no? Ahora voy a volver contigo, Franco, pero una cortita antes de seguir con Nicolás. En los últimos días se presentaron los nuevos modelos también de JI. Me comentabas antes de la entrevista que ya están prontos para recibirlos y para probarlos en el caso de tu empresa con la adquisición de los equipos, ¿no? Sí, exactamente, Hernán. Ya fue, ni bien vimos los equipos nuevos, ya teníamos información por internet, tenés toda la información hoy en día, pero verlos y tener información ya oficial, vimos que hay un salto grande, equiparable cuando se pasó del DJI T30 al T40. Ahora del T40 que tenemos nosotros al T100, el salto es abismal. Y bueno, con las capacidades de carga que tiene, ya me empieza a ser un competidor hasta para fertilización en cultivos de invierno, ¿no? Cuando se tiene que entrar en Z3 y se llega un poco tarde, al productor se le da lástima pisar, y este equipo con la capacidad de carga de 100 kilos, la verdad que viene a cambiar el juego, ¿no? Bien, bien.
Nicolás Martínez, ingeniero agrónomo, productor referente del país, con una empresa importante ahí en la zona de Trinidad, pero además también con lo que tiene que ver con, ya he tenido la oportunidad, la suerte de entrevistar a Nicolás en otros momentos, con la producción familiar ahí en la zona, muy arraigada, con mucho sentido de pertenencia también. Nico, darte la bienvenida, gracias por este rato participando de Perspectiva en Vuelo, y me gustaría empezar preguntándote, dentro de lo que es el desarrollo agronómico productivo de la empresa, ¿qué rol ha ido ocupando? Quizá te podría preguntar la agricultura de precisión, pero en líneas generales lo que es la implementación de distintas tecnologías, ir probando cosas nuevas que permitan obviamente una mejor productividad, que en muchos casos también refiere a una mayor rentabilidad de los sistemas, ¿no? Bienvenido, Nico. Buenos días, un gusto con Franco y Federico este podcast. Eh, bueno, la verdad que sí, la verdad que creo que yo arranqué en el 2001 y si uno mira la agricultura del 2001 de esta parte, son prácticamente cosas totalmente diferentes. Obviamente que la implementación de todo lo que es agricultura por ambiente, agricultura de precisión y ahora esta nueva era que recién se empieza a establecer con los drones, creo que hay mucho por delante. Y por supuesto que uno, por lo menos en lo que respecta a la empresa nuestra y a los clientes nuestros, obviamente va atrás de mejorar los márgenes y como hacía Franco en años, o Federico, no sé cuál de los dos, en años difíciles de rentabilidad, obviamente que todas estas tecnologías ayudan para poder aplicar donde hay que aplicar y no aplicar donde no haya que aplicar, y lo mismo con la fertilización por ambiente. Nosotros ya hace 5 años que estamos con agricultura por ambiente, con drones empezamos este año, las primeras pruebas las estamos haciendo ahora en el invierno. La verdad es que obviamente uno trata primero de probar las tecnologías en donde pueda tener el menor impacto negativo al momento de que fuera a haber Claro. un derecho de piso. Hoy nosotros lo que estamos haciendo son más bien en pasturas, mejoramientos de bajo, entrando en lugares que son inaccesibles para los mosquitos. Pero creemos que el tema de los drones vino para quedarse, no tenemos duda de eso, y, y que creo que vino a revolucionar todo lo que es la tecnología de fumigación y, y siembra de coberturas, siembra de colzas, como se está dando carinata. Pero como digo, nosotros era un año que empezamos con las primeras pruebas, los resultados fuertes los vamos a tener en invierno, pero sin lugar a duda creo que arranca una nueva revolución dentro de la implementación de tecnología en la agricultura, ¿no? Nicolás, para aquellos que puedan no conocer, contame al menos brevemente características de la empresa en el sentido de la producción que ustedes realizan, qué tipo de cultivos hacen, si producen también para la producción de carne, para la ganadería y bueno, obviamente también el último rubro en el cual ingresaron, o uno de los últimos rubros en los cuales ingresaron, que tiene que ver con la lechería. Sí, la empresa básicamente en verano hacemos soja, maíz. Maíz básicamente es todo para consumo propio, tanto para los dos corrales como para los tambos. Eh, la empresa está entrando de a poco en algunas áreas con riego, justamente para darle más estabilidad a los sistemas. Y después en invierno todo lo que es trigo, cebada, colza, carinata y camelina. Camelina la incorporamos este año, estamos con más de 1.000 hectáreas de camelina, haciendo una prueba fuerte para competir contra los puentes verdes. Carinata tenemos un área y colza se lleva casi un 30% del área de invierno, un 30% después se lo lleva la cebada y el otro 30% se lo lleva el trigo. Básicamente cebada es para cervecería, para maltería, y bueno, trigo va al spot donde esté el mejor precio. Pero sí, la empresa está bastante integrada con lo que es la producción de carne y leche y bueno, parte de los rechazos que tenemos los rechazos de la cebada que tenemos o algún trigo mala calidad terminan los corrales también. Claro. Pero bueno, ese es un poco el componente. La empresa tiene el 90% de los servicios, se hace con maquinaria propia. Incorporamos un dron con un socio que es quien lo maneja, porque la verdad que nos supera un poco el tema de implementación de tecnología. Creemos que en el mediano plazo sí la empresa va a tener que incorporar
un par de drones ya dentro de la plantilla de gente que maneja el resto de la maquinaria, porque creemos que sin duda, ahora con esto, yo estuve leyendo un poco el fin de semana el lanzamiento de este T100, y bueno, cuando empiezan a tener más autonomía y capacidad de área, que era un poco la limitante que le veíamos en los comienzos, que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a cubrir? La empresa tiene 4 mosquitos y lo veíamos un poco lejos de poder sustituir la aplicación terrestre por drones, más allá de que, por ejemplo, el equipo que se armó ahora es un camión de apoyo con 2 drones. Eso es lo que veíamos como más difícil, pero obviamente esto va avanzando muy rápido y la autonomía la van a hacer cada vez más grande, lo cual va a llevar a que esa limitante se levante y tenga todos los otros beneficios, como dicen ellos, de no huella, menor exposición del operario al producto, porque obviamente que solamente tiene que hacer el caldo, colocarlo y el vuelo se hace solo, no tenés que estar el operario permanentemente tripulando un equipo que va con agrotóxicos, ¿no? Claro. O agroquímicos. Pero bueno, sí, realmente creemos que es revolucionario. Antes de ir con algunos otros temas, Nicolás, me gustaría preguntarte, ahí mencionabas al pasar, por ejemplo, que las 3 brásicas tienen presencia en tu esquema de cultivos de invierno, la colza, la carinata, la camelina. La carinata también, un cultivo que por lo menos este año se estima que pueda andar por encima de las 30.000 hectáreas, es un crecimiento bastante importante frente a lo que fueron los años anteriores y en definitiva, al menos según algunos datos que manejamos nosotros, por ejemplo, el informe de teledetección de Urupov y demás, se esperan cerca de 280.000 hectáreas de nuevo de colza, carinata y camelina. ¿Cómo ves este nuevo repunte, nuevo crecimiento, esta recuperación de terreno de las brásicas para este invierno? Lo que respecta al área de la empresa, nosotros mantenemos la misma rotación. Lo único que crecimos fuerte fue en camelina, como te digo. Nosotros dividimos un tercio colza carinata, un tercio cebada, un tercio trigo, y esas 1.000 hectáreas de camelina es lo que vinimos a poner de último para, a ver, eran áreas que estaban planificadas con Puente Verde y entendimos que, bueno, hicimos la cuenta y si nos aporta algo de margen o se nos abarata el cultivo de soja, por eso fuimos. Bueno, creo que hay mucha gente que el crecimiento obviamente está dado porque era en el Excel el que daba, era la única de los cultivos de invierno que daba bien, era la colza y la carinata por los valores. Y le tengo un poco de recelo a esos crecimientos de un año para otro porque el número da bien. Yo creo que los crecimientos tienen que ser estructurales porque después se te balancean las rotaciones y te genera un problema al año siguiente porque esas zonas, esas 280.000 hectáreas el año siguiente van a tener que ir a trigo cebada. Quiero creer que el crecimiento fue por el 1.200.000 hectáreas de rastrojo de soja que quedaron y había espacio para ponerla y no por romper un esquema o una rotación preestipulada. Nosotros, lo hemos hablado en otra oportunidad, Hernán, muy de planificar a 4 o 5 años las rotaciones y lo mismo en los esquemas productivos en lo que respecta a la ganadería y en la lechería, que hace bastante poco tiempo que estamos. No lo vemos, como te digo, si el crecimiento de esas 280.000 hectáreas está sostenido porque estaban los rastrojos de soja y no iban a nada, bárbaro. Ahora, si está sostenido porque hay que seguir el precio, porque la colza vale arriba de $500 y bueno, va a haber un problema para el año siguiente porque obviamente que se desbalanceó. El área de cebada cae en esta zona un poco porque la verdad que las condiciones de siembra no eran las óptimas y el Excel no era bueno. El trigo se mantuvo. Y bueno, yo creo que hay que ver. Las colzas están muy buenas. Acá se logró sembrar temprano. No comparto en algunas situaciones que la semana pasada estaban resembrando colza, pero bueno, son medidas que cada cual. Yo creo que, por eso digo, esas resiembras de julio por un cultivo vale $500 me parece un poquito arriesgado de más. Y después vienen los problemas que no tenemos la memoria de por qué no fue mal. Y bueno, si arrancamos mal, terminamos mal. Y al año siguiente ese productor viene y te dice que el número, que la colza, que está difícil porque nos sacó y bueno. Entonces, por eso digo, creo que hay que ser muy cauto
esos crecimientos tan estrepitosos a veces a la larga nos traen consecuencias negativas. Vamos a creer que no, y ojalá que sea un buen año para la colza para que se consolide como un cultivo de invierno fuerte, como creemos que es lo que tendría que pasar. Bien, bien. Hablando de cultivo de invierno, vuelvo contigo, Federico, para preguntarte, bueno, cómo se adapta la tecnología de los drones al sistema y especialmente qué oportunidades se generan para la aplicación de este tipo de tecnologías que, bueno, como ustedes mismos decían, hay muchos productores que ya lo tienen instalado dentro del sistema, pero hay muchos otros que por ahí lo empiezan a probar. Bueno, ¿qué oportunidades se generan puntualmente en los cultivos de invierno? Les comentaba que los cultivos de invierno son cultivos, ya sea la colza o las gramíneas, lo que es trigo y cebada, son muy demandantes de lo que es el nitrógeno. Y bueno, tienen diferentes momentos en los cuales eh, hay que ajustar esa demanda de nitrógeno y hay que medirla en base a algún indicador, ya sea de suelo o ya sea de algún índice espectral. Bueno, nosotros desde la empresa estamos tratando de utilizar y armar algunas metodologías de utilización de drones con cámara multiespectral para monitorear lo que es el índice de NDVI en Z30, que es un indicador bastante fuerte y tiene una correlación bastante importante con lo que es el rendimiento y lo que es la concentración de nitrógeno en planta, y de esa manera poder ajustar el nitrógeno de manera específica y de manera diferencial o variable, digamos, dentro del campo para aumentar la producción en las zonas, teniendo en cuenta diferentes zonas de manejo, digamos. Eso es una estrategia bastante importante que se está dando con estos drones con cámara multiespectral, ya que con el satélite se podría hacer, pero en el momento de generar en el momento que el cultivo genera esa demanda en Z30, por lo general, a veces miramos 15 días para atrás y no tenemos una imagen, o a veces vamos a esperar un poquito más y quedamos atrasados en la aplicación. Entonces, a veces chequear en el momento exacto o anticiparse unos días al momento que se precisa hacer la aplicación de urea y el cultivo demanda el nitrógeno, está bueno. Y a veces, como no tenemos la herramienta de lo que es la imagen satelital, hoy en día hay imágenes más diarias, digamos, pero son pagas. Por lo tanto, entre pagar un dron o pagar la tecnología de la imagen, a veces está bueno tener la herramienta para salir a hacer otro tipo de trabajos también en el campo. Eso teniendo en cuenta lo que es la aplicación de nitrógeno y el dron con cámara multiespectral. Pero después, si vamos a hablar de los drones aplicadores, hoy bien comentaban algunas de las ventajas que tienen, que no deja huella, que se puede aplicar después del agua. Pero yo creo que una de las ventajas más importantes es la eficiencia que tiene la incorporación de cualquier insumo que hagamos por el momento que nosotros podemos hacer la aplicación con el dron. El dron, por lo general, el aplicador puede llover un día y al otro día entrar a aplicar. Y hay algunos productos o la mayoría de los insumos, herbicidas o por ejemplo, urea, algunos fertilizantes, que cuanto mayor humedad tenga el suelo, las plantas se están traslocando y pueden absorber mejor esos productos. Por lo tanto, yo creo que las aplicaciones se dan en mejores condiciones, teniendo en cuenta lo que es con respecto a la humedad, porque el dron puede entrar después de una llovizna, después de un agua de 10, 15 milímetros. Y bueno, en ese sentido creo que mejora la eficiencia en la captura de esos productos o insumos que usamos en los cultivos de invierno. Y teniendo en cuenta también que el invierno es una estación bastante húmeda, que las ventanas de aplicación son bastante más cortas, y bueno, y que la aplicación de urea siempre es teniendo en cuenta cuándo viene la lluvia y cuándo vamos a tratar de meter de manera más eficiente ese nitrógeno para dentro de la planta, que es lo que importa hasta Z30, porque después de Z30 ya la planta arranca a traslocar y bueno, ahí tiene otro tipo de función, digamos, la dinámica de nitrógeno, pero me parece que está más apuntado a eso y darle la dosis justa de nitrógeno en los diferentes momentos y de a poquito. Hoy en día creo que con la herramienta del dron aplicador, con mayor kilos, se puede lograr eso, ir fraccionando el nitrógeno y ir siendo más, digamos, eficiente con esas aplicaciones y que los cultivos lo logren capturar mejor. Franco, me gustaría preguntarte también a vos por el modelo de negocio que ustedes realizan
En el entendido de que, bueno, hace 2 años que ya están con la empresa, que una zafra extremadamente lluviosa exhibió de una forma mucho más importante las bondades de esta tecnología y mencionabas que aparte del crecimiento de Draps, también están trabajando con algunos productores a los que le hacen todas las aplicaciones. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Ustedes trabajan cerca de los productores? ¿En cierto sentido los asesoran también vinculado a este tipo de trabajo que realizan? O quizá cómo funciona un poco todo este tema para aquellos que puedan no conocerlo tanto. Bueno, sí, en cierta parte nosotros por ser dos agrónomos en el equipo de Draps, muchas veces hacemos la tarea de contratista y también hacemos la tarea de técnico cuando nos plantean la situación y terminamos diciendo, bueno, tal, acá lo que conviene es explicar esta combinación de herbicidas, este fungicida, este insecticida. Muchas veces para el dron anda mejor porque a mejor calidad a veces del agroquímico vamos a tener mejores compatibilidad en el mezclador y en tanque del dron después, porque al trabajar con bajo volumen es algo muy importante en el tema de los drones. Entonces, nosotros hacemos esa parte y también con los clientes cero huellas, en este caso particular, se ha dado que ellos tienen sus agrónomos particulares y nos llega la orden de aplicación y ahí trabajamos con el agrónomo, le decimos, mira, esto no lo podemos aplicar por tal cosa, qué opción tenemos para mejorar o qué otro principio activo tenemos. Y bueno, y trabajamos de esa manera, siempre con el agrónomo del productor. Y bueno, después, siempre quien tiene su esquema cero huella, siempre es quien tiene preferencia, ¿no? Es donde trabajamos más cómodo, trabajamos mejor. Siempre, a veces yo digo que nosotros pecamos de prolijos porque si hay viento nos aplica, se busca siempre las mejores condiciones porque también sabemos que el tema del dron es mucho más delicado a condiciones climáticas, y más si estamos trabajando con herbicidas. Entonces ahí siempre tenemos todos los recaudos máximos. Y bueno, siempre cuando te llaman para hacer una aplicación, la primera pregunta es, antes de cuánta área es, ¿qué hay al lado? Por ejemplo, ya sea como te decía, con los herbicidas, si hay cultivo sensible, que en Uruguay con el esquema que tenemos, que por suerte no es todo homogéneo, puedes tener una soja y una pradera al costado, o bueno, ahora en invierno un trigo y una canola. Entonces siempre ser prolijos en cuanto a eso para ser prolijos con la tecnología también, porque hay que ser más cuidadoso, más detallista en todo eso para no quemar la tecnología, básicamente. Claro, claro. Agradeciéndole a todos, me gustaría hacer una ronda final con una pregunta para cada uno. Abro contigo, Nicolás, como productor y como director de Agromotora Flores. Al principio yo habría preguntándote por la experiencia y el uso de la agricultura de precisión o de la tecnología. Y me gustaría cerrar preguntándote en un país como Uruguay, que todos conocemos los desafíos que tiene de producir vinculado a costos, a problemas con el tipo de cambio, a problemas con el costo de la energía, los combustibles y demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia o al menos un concepto de cómo ha ayudado el uso de la tecnología, entre ellos, por ejemplo, todo esto que estábamos mencionando, en poder finalmente hacer una empresa más rentable y más sustentable, que entiendo que es el objetivo principal para poder, bueno, valga la redundancia, sostenerse en el tiempo con resultados favorables? O sea, yo creo que la sustentabilidad tiene que venir de la mano de la rentabilidad y viceversa. Creo que un sistema no es sustentable si no es rentable y no es rentable si no es sustentable. En lo que respecta a la empresa nuestra, por ejemplo, todo lo que es cultivo de verano eh, se pasó a 100% siembra con plantadora. Eso nos permitió la implementación, ya no poner kilos por hectárea, sino poner plantas por hectárea, o sea, semillas por hectárea. Eso prácticamente bajamos de una siembra chorrillo, para ir a un caso bien práctico, eh, de una siembra chorrillo, la cual de repente poníamos 85, 90 kilos de semilla de soja, hoy a bajar a 60, 65 kilos, dependiendo del peso de mi semilla del año, y ahí tenés un impacto que es en relación directa a la tecnología. ¿Tá? Eso fue toda la implementación de plantadora, fue una mejor calidad de siembra, una mejor implantación, un ahorro en kilo de semilla, que cuando uno lo lleva a la cuenta realmente tiene un impacto. Lo mismo con la fertilización variable. ¿Tá?
uno pasa quizá a echar los mismos kilos, pero probablemente donde tenga el ambiente de menor calidad, que tenga menores potencialidades de cultivo y menor, bueno, se utiliza menos kilos de urea o menos kilos de fósforo o menos potasio, y en los de mayor potencial, bueno, se distribuye mejor, buscando atrás de eso un aumento en el rendimiento por una distribución mejor del insumo fertilizante. Y eso es otra cuenta, porque donde estábamos aplicando en un campo de bajo potencial, probablemente estemos levantando los niveles de fósforo yendo en contra del ambiente, porque lo único que hacemos es una acumulación de algo que no se utiliza, y yendo contra la rentabilidad porque no viene una respuesta. Por lo cual, y así podría ir en distintas cosas, en distintos ejemplos, quise decir, perdón. Nuestra empresa, por ejemplo, hoy la fertilización prácticamente el 100% está a granel, y bueno, es una tecnología que se pasó del bolsón. Yo empecé con la bolsa de 50 kilos, después pasamos al biguag de 500 y hoy estamos en el granel. ¿Cuál es la sustentabilidad económica o cuál es la rentabilidad? No, o sea, un fertilizante a granel vale menos que un fertilizante en bolsón, y del punto de vista sustentable, no tenemos la contaminación del bolsón, que no es reutilizable. Entonces yo creo que hoy la sustentabilidad tiene que ir de la mano de la rentabilidad, y la rentabilidad de la sustentabilidad, todo lo que tenemos empresas pensadas en el tiempo. Nuestra empresa lleva más de 90 años, yo soy tercera generación y entiendo que soy una parte en el camino de esta empresa, y nuestra filosofía es que estamos de paso y le pasaremos la posta a la generación que viene, y así la pensamos y así la vivimos y así la manejamos. Y bueno, si queremos una empresa que se pueda perpetuar en el tiempo, necesitamos una empresa sustentable, pero también necesitamos una empresa rentable. Por lo cual creo que sustentabilidad y rentabilidad tienen que ir de la mano, porque muchas veces se habla de sustentabilidad y si no hay rentabilidad, la sustentabilidad no funciona, y viceversa. Quizá me quedó un poco larga la respuesta, pero es un poco como pensamos la empresa. Perfecto. Gracias, Nico. Y con Federico y Franco me gustaría cerrar haciendo una pregunta que es la misma y cada uno la va a encarar desde su rol, que tiene que ver con el desafío de expandir una tecnología que es nueva, por dónde aparecen las principales oportunidades a la hora de que los productores bueno, decidan adquirirla, ya sea en régimen de adquirir un dron propio, como en un modelo de negocios vinculado al trabajo que realiza Franco, por ejemplo. Por dónde aparecen las principales oportunidades y por dónde aparecen también los principales desafíos que siempre tiene la expansión de una tecnología nueva en nuestro país. Arrancamos contigo, Franco, si te parece, y cerramos con Federico, que fue el que abrió. Muy, muy buena la pregunta. Bueno, hablando de desafíos, algo que se puede notar es que a veces el productor es medio, hay de todo de comportamiento humano, pero a veces medio reacio tal vez a aceptar cosas muy distintas a lo que está acostumbrado, pero también, como decía antes, tuvimos productores que de entrada le vieron su potencial al dron, hablando justamente de agricultura, no para ir a limpiar un bajo de una hectárea que tiene chirca y no puedo entrar con el mosquito, por ejemplo. Este, Eso lo vimos como un desafío en el principio, todavía sigue habiendo gente, productores escépticos en cuanto al dron, obviamente, pero en estos 2 años y pocos meses que estamos, la verdad que la adopción ha sido tremenda. Y bueno, y nosotros seguimos apostando a mejorar en tecnología, bueno, con los nuevos equipos ahora que se presentaron, la idea es incorporarlos a la empresa, este, para poder rendir más nosotros, poder, cuando alguien nos llama apurado, que quiere sacar esta área antes de la lluvia o tal cosa, también poder ser más eficiente en eso. Y también, fuera de prestar servicio con los equipos, para el productor, a veces conversando, te dicen, yo por ejemplo, te dicen, soy tambero, tengo 40 hectáreas y llamo al mosquito porque me venga a hacer un potrero de 5 hectáreas y soy el último que me llegan a trabajar. Dice, un dron entra totalmente bien y aparte con la posibilidad de hacer líquido y sólido, hasta fertilizan un potrero de 5 hectáreas, por ejemplo, una alfalfa, lo pueden fertilizar en una tarde. Este, en eso el dron lo vemos muy versátil, ¿no? Tanto sea para áreas chicas o para áreas grandes. Nosotros hemos trabajado en un día 200 hectáreas con 2 drones aplicando insecticida y fungicida, que
es algo que la gente al principio te decía, pero esto que hace 10 hectáreas por día, no, ya cambió y esperemos que cuando empecemos a probar los modelos nuevos también se cambie y se cambie para buena, ¿no? Entonces, la tecnología de cómo avanza esto es impresionante, la velocidad con lo que avanza. Es comparable a cómo avanza la tecnología de un teléfono, por ejemplo. Y bueno, y de momento únicamente nos sorprende cómo avanza y cada vez son más autónomos los drones. Bueno, estamos hablando que tenemos drones con inteligencia artificial Claro, ahora el en uso estos de momentos inteligencia en el artificial. mercado. Eso te da una tranquilidad a la hora de agarrar el control y trabajar, porque al principio era, no, hay una columna ahí, hay cable, o tenés que ir copiando el terreno, todo ahora es totalmente distinto. Entonces, no sabemos dónde va a estar el techo de esto, ¿no? Pero de momento es algo impresionante. Está claro. Gracias, Franco. Cerramos contigo, Fede, y la pregunta, obviamente, también como participante de la empresa, ¿por dónde ven los principales desafíos a la hora de seguir expandiendo esta tecnología que al menos hasta ahora ha tenido resultados muy buenos para los productores? Sí, yo creo que siempre viendo esta nueva tecnología, habría que ponerle una estrategia y saber que el mosquito en principio no debería desaparecer de lo que son los sistemas de producción, porque existen dos sistema de producción mediano de 500 hectáreas para abajo y de 500 hectáreas para arriba, que ya a veces hay que tener, en el caso de pensar en aplicaciones con drones, deberíamos pensar en dos equipos, ¿tá? En 500 hectáreas para arriba, pensando en aplicaciones que uno dice, bueno, hago 100, 150 hectáreas, capaz que ahora con los equipos más nuevos hago un poco más de hectáreas, pero bueno, hay que siempre dimensionar lo que se puede hacer con un tipo de tecnología y con otro tipo de tecnología para ver cuánto es cuánto tiempo me va a llevar aplicar o poner cierto insumo en el campo, que a veces los tiempos, digamos, son bastante cortos y uno tiene que cubrir áreas mayores. Desde ese pensamiento de la estrategia y de ver cómo se puede incorporar mejor la tecnología, yo desde mi punto de vista pienso de que hay dos tipos de agricultura, la agricultura en secano y la agricultura con riego. Y haciendo números y tirando y poniendo todos los beneficios arriba de la mesa de lo que tiene el dron aplicador, yo creo que hay varios productos, la mayoría de los insumos que entran en un sistema bajo riego, ya sea de pivot o algún sistema o algún otro sistema bajo riego, por ejemplo el arroz, ¿verdad? Yo creo que en algún momento sí esos sistemas van a empezar a pasar a lo que es 100% aplicación aérea y con drones, porque tiene un beneficio bastante importante en todo lo que es no pisar el cultivo. Son áreas chicas que el dron puede cubrir perfectamente. En un sistema capaz que de producción de 3.000 hectáreas, capaz que un productor tiene 600 hectáreas bajo riego, 700, 800 hectáreas bajo riego, o anda en un porcentaje eso, que es más factible cubrirlo con un dron. Y los impactos de la tecnología son más grandes, porque ya, por ejemplo, los sistemas bajo riego, que al pisar con el pivot, y entrar con un mosquito también después, bueno, se generan, siempre alguna huella se genera y alguna parte del cultivo termina teniendo un impacto negativo, por más que tengan los GPS y bueno, toda la precisión en la aplicación para transitar sin pisar el cultivo, siempre se genera alguna pérdida. Entonces, me parece que en la agricultura bajo riego creo que es donde hay que apuntar y donde hay que empezar a obtener resultados, medir resultados. Y bueno, para ese lado yo creo que va a ir y después ya va a ir adoptando y va a ir tomando otros terrenos en agricultura en secano, en mayores extensiones, en complemento, digamos, a lo que sería el mosquito. Pero yo creo que en la agricultura secano, en grandes extensiones, estamos hablando de más de 1.000 hectáreas, va a seguir teniendo un componente fuerte el mosquito y el dron va a ir en los lugares donde el mosquito ahí no tenga la ventana de aplicación. Me parece que por ese lado viene y donde habría que apuntar, digamos, los sistemas de producción con esta tecnología. Bien, gracias, Fede. Quiero agradecerle mucho a los tres por haber dedicado este rato. Ingeniero agrónomo Nicolás Martínez, ingeniero agrónomo Franco Rochón, ingeniero agrónomo Federico Ernst. Gracias por haber participado de este nuevo episodio de Perspectiva en Vuelo. Y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Saludos. Gracias. Nos Hasta vemos. luego.